Buenas noches, queridos hermanos del 2 de abril. Qué privilegio poder compartir con ustedes acerca de su palabra y es mi deseo que su palabra pueda edificar tu vida y así poder, a través del Espíritu Santo, aceptar el desafío que Él quiere para nuestras vidas. Y antes de ir a la palabra quisiera estar orando y pedir a nuestro Dios que nos ayude, que abra nuestro entendimiento y nuestro corazón para poder entender su palabra y que sea edificación para tu vida y para mi vida. Así que oremos juntos, queridos, en esta noche tan especial. Padre eterno, te damos gracias porque a través de estos medios podemos acercarnos a ti, a través de Cristo Jesús, a través de ese camino nuevo que tú abriste para que podamos acercarnos. Rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo sea que esté ministrando en mi vida y la vida de cada uno de mis hermanos. Que seamos edificados en tu palabra. Que pueda ser abierto nuestros ojos, nuestro entendimiento, para entender lo que tú quieres en este tiempo. En tu precioso y hermoso nombre. Amén y amén. En esta ocasión, queridos, quisiera que vayamos al libro de Santiago. Muy conocida esta palabra. El libro de Santiago, capítulo 1, si lo tienen ahí, versículo 22, dice: pero sé hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Vuelvo a repetir, si te estás conectando en este momento, busca en el libro de Santiago, en la Biblia, capítulo 1, versículo 22, dice: pero sé hacedores de la palabra, y no solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Muchas veces tenemos la tendencia de oír la palabra, de escuchar distintos mensajes, y eso nos anima, y la verdad que es bueno, pero lo más aprovechoso es no solamente escucharlo, sino ponerlo por práctica. Y en esta ocasión quisiera compartir algo que realmente me ha sido edificación y para mi vida, y quiero que realmente sea edificación para ti. Y vayamos al libro de Génesis, capítulo 1. Si me acompaña en tu Biblia, el libro Génesis, el principio de la Biblia, y encontrarás ahí el primer versículo, capítulo 1 de Génesis, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Versículo 3. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de la tiniebla. Quiero que juntos podamos meditar en esto. Versículo 3 dice: y dijo Dios. Interesante, ¿no? Y dijo Dios. O sea, su palabra. Dijo la palabra, soltó la palabra. Y dice que fue la luz. Y siguiendo, para no leer todo el capítulo, el versículo 6 también dice: y luego dijo Dios. Y si me acompaña el versículo 9 dice: y dijo también Dios. El versículo también 11 dijo: después dijo Dios. Versículo 14 también dijo: luego Dios. Y así ocurrieron todas las cosas. Pero me llama la atención, y por eso quiero que podamos juntos meditar en esta palabra. Porque como dijo el apóstol Santiago, de no solamente ser oidores, sino hacedores de su palabra, aquí me está diciendo que en el principio, cuando Dios creó todas las cosas, Dios dijo y fue hecho.
quisiéramos un poquito indagar sobre esto, meditar sobre esto, ¿no? Y para entender la importancia de cuando que Dios habla a través de su palabra y suelta una palabra para tu vida, una palabra para mi vida, la importancia que tiene y cómo de caminar en esa importancia, de caminar en su palabra. En el libro de Juan, si me acompaña, capítulo 1 de Juan. ¿Están ahí? ¿No se han ido? Dice que en el libro de Juan, capítulo 1, dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todo este es el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y la tiniebla no prevalecieron contra ella. En el principio vemos que era el Verbo, la palabra. Como hemos leído en el libro de Génesis, y dijo Dios, y fue hecho. Y fue hecho. Fue hecho por su palabra. Tenemos una ocasión que muy conocida en la Escritura, ¿no es cierto? En Mateo 14 encontramos algo que ya lo sabemos, pero le quiero hacer recordar. Es un desafío, ¿no? Y se trata de un momento donde los discípulos estaban en medio de la tormenta, en medio del mar, y se habían asustado porque parecía que su barca se iba a hundir. Capítulo 14 de Mateo. Pero todos conocen la historia, yo creo. Dice el versículo 24, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario, dice. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viendo andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero entonces dice que Jesús le habló, le dijo: no temas, ten ánimo, soy yo, no temáis. Ahí Jesús suelta una palabra, diciendo: soy yo, no temas. Una palabra de aliento en momento de desesperación, en momento de esa tormenta que sacudía la barca. Puede ser que haya una tormenta que está sacudiendo tu barca. Pero en medio de esa tormenta, Jesús suelta una palabra, dice: no temas, soy yo, soy yo. Y muchas veces en las circunstancias, cuando vemos lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, hay una palabra de aliento que Dios te dice: yo estoy, soy yo, no temas. No temas a la tormenta, no temas a las circunstancias. Pero hay un desafío mayor todavía. No solamente escuchar y decir: el Señor, yo estoy contigo, yo soy su ayudador, yo estoy contigo, no temas. Pero hay un desafío para cada uno de nosotros en este tiempo. Y es lo que después ocurrió cuando, después de soltar esa palabra, decir: soy yo, no temas. Dice que Pedro le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Qué desafío, ¿no? Qué desafío. Pedro, cuando escuchó esa palabra que Jesús estaba, que era Él,
esa palabra de consuelo, de aliento, de vida. Escuchó y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas. Y sabes una cosa, Jesús le respondió. Jesús le respondió y le dijo, ven, en el versículo 29, ven. Dijo, ven. ¿Sabes? Pedro caminó por las aguas, pero caminó en la palabra que Jesús soltó. No solamente recibimos esa palabra de consuelo que Él es, que Él está viendo la circunstancia en la cual estamos atravesando y viviendo. Aún, como podemos decir cada uno en nuestra casa, viendo las noticias y viendo todo alrededor que se está hundiendo, que la tormenta cada vez es más alta y a veces sacude nuestras bases, sacude nuestra fe, porque a veces nos falta la fe para creer. Pero en esta noche, queridos, te animo a ver que todas las cosas fueron creadas por la palabra, por lo que Él dijo. Y Él te dice a ti, no temas. Y lo hemos escuchado muchas veces. No es algo nuevo que te estoy diciendo, lo has escuchado. Diciendo, no temas, yo soy. Pero muchas veces escuchamos, pero no lo ponemos en práctica. Lo escuchamos, sí, Señor, tú eres. Pero la circunstancia a nuestro alrededor nos tira abajo. Pero ¿sabes? No solamente escuchar. Acá Pedro tomó el desafío de decirle, Señor, mándame que yo camine por las aguas. Es algo imposible, si nos ponemos a pensar, algo imposible. Pedro diciendo algo en un momento atrás, antes que Jesús apareciera caminando por las aguas. Tenían miedo, entraron en una desesperación, estaban todos juntos. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Jesús no está. Jesús no está en estas circunstancias. Y la tormenta era cada vez más. Yo creo que como todos los discípulos, Pedro también se había asustado. Pero acá Pedro, al escuchar la voz, al escuchar a Jesús diciendo, no temas, yo soy, se atrevió a ese desafío. Señor, manda, si eres tú, manda que yo camine por las aguas. Se le ocurrió a Pedro. Los demás discípulos no pensaron, sino todos habían dicho, Señor, manda que caminemos juntos. Y hoy el Señor te desafía, querido, a un nuevo desafío, no solamente oír cuando tú oíste, sino a pedir a Él que manda, que yo camine. El caminar en medio de la circunstancia, por la fe en la palabra de Dios. Y vimos aquí que Jesús dijo, ven. Y Pedro saltó de la barca y comenzó a caminar. Caminó en la palabra de Dios. Pero también encontramos que las circunstancias, mientras caminaba en la palabra, en un momento la tormenta era bastante fuerte y distrajo a Pedro de mirar a Él, de mirar a Jesús, aún de no caminar en la palabra que Dios había soltado, que Jesús había soltado, y comenzó a hundirse. Sabes, en este caminar muchas veces vamos a hundirnos o vamos a tropezar, pero sabes, cuando clamamos
sabiendo que Él oye, Él extiende su mano, nos levanta, nos restaura, nos anima. Y tú puedes decir, pero Pedro confió en la palabra, pero por un instante se desvió de la palabra y se hundió. Yo creo que, como dice Santiago, ahí no la puso en práctica. Por eso se hundió. Pero hay algo positivo que vemos en la vida de Pedro. Se atrevió a un desafío mayor. No solamente oír lo que Jesús dijo, sino caminar en la palabra que Jesús le dijo. Y este es el desafío para cada uno de nosotros. Sí, Pedro se hundió, pero el Señor lo restauró, lo levantó. Y sabes, Pedro podía decirle a los demás, sí, me mojé, pero el resultado, terminé en los brazos de Jesús. Terminé con Él. Y vemos en la Escritura que Él lo llevó de vuelta a la barca. Pero fue el único, un hombre de carne y hueso como nosotros. Pero aquí te animo, querido, de no solamente escuchar que el Señor está contigo. Él te dice, no temas, soy yo. Pero poner en práctica la palabra. Y un poquito para poder entender esto, en Isaías dice 66, si me acompañas, libro de Isaías, casi al último, capítulo 66, versículo 2, dice, mi mano hizo todas las cosas. Está refiriendo a la creación. Y aún por la palabra, y aún cuando Él nos creó, nos formó, dice, y mi mano hizo todas las cosas, así como estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Qué importante es la palabra de Dios. Esa palabra que es soltada sobre tu vida y sobre mi vida. Qué importante es. De no dejarla archivada, de decir, ay, qué linda palabra, qué hermoso. Pero la guardo, no la pongo en práctica. Si tú no la pones en práctica, te vas a hundir. Cuando la tormenta comience a ser mucho más fuerte y ves que las circunstancias te están hundiendo. Pero hay una palabra. Jesús soltó la palabra, yo soy, no temáis, no tengas miedo. Y ellos lo escucharon, los discípulos escucharon. Pero Pedro se levantó y dijo, eres tú, manda. Que en este tiempo tú puedes decir, Señor, mi barca está siendo sacudida por la tormenta. Mi vida está siendo sacudida por la tormenta. Señor, he escuchado que tú estás. He escuchado que eres tú en medio de la tormenta. Me venía a la mente que cuando Él dice en el libro de Joel que va a restaurar, ¿no?, lo que comió la oruga, lo que comió la langosta. Dice, este ejército, no sé si lo ha prestado atención, este ejército que yo, o sea, está hablando Dios a través de su palabra, que yo mandé. O sea, muchas veces circunstancias por las cuales pasamos y vivimos. Dios mandó, pero también Dios restaura. Dios restaura. ¿Sabes? En 2 Pedro hemos visto que la importancia de la palabra. En 2 Pedro, si me acompañas, capítulo 3 de 2 Pedro,
Dice así, podemos leer versículo 2. Dice, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador, dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero en esto que los postreros días vendrán burladores, andando según su propia concupiscencia, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su avenimiento? Porque del día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como del principio de la creación. Esto ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechas por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos, dice. Pero dice algo más. Mas ahora, amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según alguno la tiene por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Este tiempo, ¿sabes? Que podamos no solamente leer su palabra, escuchar de la palabra, escuchar predicaciones, escuchar mensajes, pero te animo a un desafío mayor, querido hermano. No solamente escuchar, que es hermoso, te anima, te alienta, su palabra trae vida, pero ¿sabes el desafío? Como Pedro, que dijo, ¿eres tú, Señor? Manda que yo camine sobre las aguas. Y en este tiempo, queridos, este tiempo en el cual vivimos, quiero desafiarte, porque el Señor está preparando tu vida, está preparando mi vida para este tiempo. Pero quiero desafiarte no solamente a oír, sino a caminar en esa palabra que el Señor te ha dado sobre tu vida. No mire las circunstancias. O si mira las circunstancias, camina en la palabra que te fue dada. No mires y no pongas en práctica la palabra, porque te va a hundir. Vimos que la palabra de Dios, el verbo, cuando Él creó todas las cosas por la palabra de Dios, y aún por su palabra se sostiene todo. Por la palabra de Dios, Él tiene el control de todas las cosas. Y Él nos está queriendo enseñar a ti y a mí a caminar en la palabra. Pedro caminó por las aguas en la palabra de Dios. No solamente oyó lo que Jesús le dijo, no temas, soy yo. Pero dio un paso más. Se atrevió a caminar en la palabra que Jesús le dijo. Y el Señor quiere que tú camines y que yo caminemos en la palabra que es soltada de su boca en este tiempo. Queridos hermanos, que el Señor pueda y su Espíritu Santo abran a tu corazón y sea de edificación a tu vida. En este tiempo hermoso que el Señor se va revelando a tu vida, a nuestra vida.
y va edificando su iglesia. Y antes de terminar quisiera orar, pidiendo al Señor que aquellos que están pasando por momentos difíciles de salud, porque creo que tenemos un Dios que sana, que salva, que libra. Pedirle a Él. Padre amado, te ruego, Señor, por aquellos que están pasando necesidad. En el nombre de Jesús pedimos, Señor, para que toda enfermedad se vaya en el nombre de Jesús. Sean restaurados los cuerpos. Señor, trae sanidad sobre cada cuerpo. Señor, renueva su espíritu, renueva sus corazones. Señor, en este tiempo, Señor, que ellos puedan caminar en la palabra. Señor, dice tu palabra que por tu llaga somos curados. Señor, en medio de la enfermedad, en medio, Señor, de mi dolor, confiar y caminar en la palabra que tú das. Señor, aquellos que están desanimados, Padre, te ruego que tu Espíritu Santo los levante. Señor, los anime a caminar como Pedro. Señor, que los anime a caminar sobre el mar, sobre las circunstancias por las cuales están atravesando, pero obedeciendo a tu palabra y poniéndola en práctica. Señor, Pedro podía haber escuchado que tú lo mandabas a llamar, ven, y se hubiera quedado en la barca. No hubiera conocido el poder de tu palabra. Señor, que podamos en este tiempo conocer como hijos tuyos el poder de la palabra de Dios que trae vida, que trae resurrección. La palabra de Dios que es vida. Señor, bendice a tu pueblo. Guárdalo, protégelo, Señor, con tu sangre preciosa y cubre sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Nos estamos reencontrando, Dios mediante, el domingo, para un tiempo de gozarnos con el Señor, pero también de recibir palabra que trae vida y edifica nuestras vidas. Bendiciones.